El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, habemus papam. Habemus papa. Bueno, muy bien. Rápido. Y ha sido rápido, por ventura de Dios. Bueno, casi siempre, ¿no? El inicio de todo pontificado, ¿no? Trae consigo, ¿no? Muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes. Todavía, de algún modo, no podemos más que aproximarnos, ¿no? A través de las breves palabras, ¿no? Que el Papa León XIV nos ha dirigido a todos en el día de ayer. Hoy, concretamente, ¿no? A los cardenales en el primer acto público, bueno, de ministerial que realiza, ¿no? En esta Sagrada Eucaristía de la mañana. Y pues, más o menos, ¿no? Más o menos intuimos que el camino, y sobre todo por el nombre que ha escogido, va muy ligado, ¿no? En la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por tanto, será un pontificado que traerá muy probablemente también una connotación bastante pastoral, sobre todo, ¿no? Por el gran discurso misionero del día de ayer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué eso qué significa? ¿Cómo va a aterrizar eso, ¿no? En la vida de la Iglesia? Ya nos corresponde, y creo que es lo oportuno, y sobre todo lo recomiendo enormemente, ya que con la situación del Papa Francisco, ¿no? Pues también fue al principio, ¿no? Pues bastante, como suele pasar, ¿no? Con los medios de comunicación, bastante especulación, bastante noticias que de algún modo eran muchas falsas noticias, ¿no? Yo os voy a pedir un favor. Leed lo que el Papa ha dicho de las fuentes, ¿de acuerdo? Hay una página del Vaticano donde podemos recoger las enseñanzas que va a ir transmitiendo y que va comunicando. No hagáis tanto caso a los medios de comunicación, que normalmente siempre transmiten lo que quieren transmitir, ¿de acuerdo? Y hoy en día el periodismo es más polémico, ¿me explico? Todo lo que sea amarillista, todo lo que suscite tensión, todo lo que suscite, ¿no? Pues como una sensación de pugna, es lo que normalmente se hace noticia. Por eso hay que tener un poquito de discernimiento y de cuidado, ¿de acuerdo? Que lo que leamos, lo leamos de las fuentes adecuadas. No permitamos, ¿no? Ya que esa enfermedad la venimos arrastrando, ¿no? A través del pontificado del Papa Francisco, no permitamos de algún modo los discursos estos fatalistas, los discursos, ¿cómo es que digo yo? No, tengo la palabra en la boca. Los discursos conspiranoicos. Bueno, no entréis en eso. Hacedme caso, por Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos sorprenda y que nos empiece a hablar, ¿no? Para ver de qué manera la Iglesia entiende ahora, ¿no? En este punto de inflexión en su propia historia, cómo entiende la necesidad de dar respuesta a las grandes inquietudes que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Hay que dar la oportunidad, de algún modo, ¿no? A este nuevo Papa de que cumpla, ¿no? La misión para la que ha sido elegido, ¿no? Para guiar y conducir al pueblo de Dios, como él terminó diciendo en alguna de las intervenciones de ayer, ¿no? Para que pastores y fieles vayamos hacia ese lugar, ¿no? Hacia ese destino que para nosotros es de alguna manera, ¿no? Nuestra salvación, ¿no? ¿De acuerdo?
Pues muy bien, pues eso como por decir algo respecto al inicio de este pontificado. ¿Queda claro? Entonces, no os hagáis ninguna expectativa, sino simplemente escuchemos con atención y con el corazón abierto lo que el Espíritu Santo nos va a hablar a través, ¿no?, del pastor de la Iglesia Universal. ¿Ok? Muy bien. ¿Pero qué significado tiene lo del león? Tranquilos, tranquilos. Yo opino que escogió el nombre fundamentalmente por el pontificado de León XIII, ¿no? Creo que más o menos teniendo en cuenta el perfil que tiene como misionero y que ha estado de alguna manera pues muy vinculado, ¿no?, pues a la Iglesia, ¿no?, que se acerca a las realidades más sencillas, más pobres, ¿no? Si conocierais la región del Perú donde fue obispo, ¿no?, me entenderías lo que estoy diciendo yo en este momento, ¿no? Son regiones, ¿no?, no son precisamente, ¿no?, grandes núcleos capitales, vamos a decirlo así, son regiones muy, no sé si me entienden, muy periféricas, muy pobres, ¿no?, en sí, ¿no? Ahí estuvo durante mucho tiempo llevando a cabo su episcopado y pues entendemos, ¿no?, que de alguna manera, teniendo en cuenta, no sé si recordáis que León XIII es el Papa casi que de alguna manera nos conduce hacia el inicio del siglo XX, ¿no? ¿De acuerdo? Y el Papa León XIII estuvo envuelto en medio de una de las grandes, ¿cómo diríamos?, de los grandes retos que tuvo que asumir nuestra sociedad industrializada, ¿no? Es el hecho, ¿no?, de cómo en algún determinado momento teníamos que nutrir de evangelio, ¿no?, una circunstancia que llevaba a cabo unas grandes transformaciones en nuestra sociedad, sobre todo porque el marxismo y el comunismo se habían apropiado, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, como de un discurso que parecía ser más propio, ¿no?, del discurso, ¿no?, de la Iglesia, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Que ellos como que la Iglesia no podía decir nada al respecto, ¿no? Y creo que León XIII, sobre todo con una de las encíclicas más importantes que escribió, que es la Rerum Novarum, ¿no?, que es una encíclica muy interesante, todavía hoy la podríamos leer y descubriríamos de algún modo en esa encíclica pues una visión impresionante de lo que de algún modo representaba para la Iglesia la tarea de hablar de todas aquellas circunstancias que hacen parte de la vida social del hombre, el trabajo, ¿no?, el ámbito público, la política, ¿no? O sea, que es importantísimo, ¿no?, que en algún momento esos espacios de la vida pública y social estén nutridos, ¿no?, por la fuerza y la contundencia que tiene el Evangelio, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge algo que se llama la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La capacidad que tenemos para poder hablar al mundo y a la sociedad para que la luz de Cristo penetre en cada una de sus instituciones y en cada una de las realidades, ¿no?, que de algún modo están presentes en nuestra vida cotidiana, en lo que llamamos nuestras realidades temporales. ¿De acuerdo? Así que a mí me parece interesante, honestamente. Muy interesante, y ya veremos, ¿no?, cómo se va desenvolviendo esta realidad, porque hoy en día hay unas situaciones a nivel social que van a demandar de algún modo un posicionamiento por parte de la Iglesia, y espero, ¿no?, que de algún modo esté ahí arraigado, ¿no?, evidentemente en la perennidad, ¿no?, del mensaje y del Evangelio de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Así que esperanza, ¿de acuerdo?, con el nuevo pontificado, esperanza y paz. Paz a vosotros, lo primero que digo. Paz, tened paz y no os enredéis, ¿no?, en lo que no tenemos que enredarnos nosotros. Ahora tenemos que orar y pedir especialmente al Señor pues que manifieste su gracia, ¿no?, a través de esta elección. ¿De acuerdo? Muy bien. Los textos de hoy. Libro de los Hechos de los Apóstoles, toda la narración, ¿no?, que acompaña pues la conversión de Saulo, ¿no? Bueno, aunque hoy el texto dice la palabra Saúl, ¿no? Saulo. Es más conocido por nosotros el concepto de Saulo que el de Saúl, ¿no? Bueno, pues nos puede parecer un poco Saúl, ¿quién es ese? ¿No? Pues Saulo, ¿no? Pablo, ¿no? Ya sabéis que Pablo sería más bien como su nombre apostólico, ¿no? Su nombre era Saulo, ya había aparecido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, recordáis, al principio, ¿no?, dando aceptación al martirio de San Esteban, luego de algún modo asumiendo esa tarea a partir, ¿no?, evidentemente del celo que experimentaba por las tradiciones judías, de llevando a todos los que seguían la nueva doctrina a ser ajusticiados por parte de los sumos sacerdotes, ¿no?, a llevarlos a la cárcel como consecuencia, ¿no?, de lo que él consideraba que era un grave pecado frente a las grandes tradiciones de Israel, ¿no?
¿de acuerdo? Y eso ya pasaba en Jerusalén. Tanto era la animosidad, tanto era el brío, la fuerza, ¿no?, que acompañaba a este joven, ¿no?, bien formado y tal, que pues evidentemente cuando llega allí hacia los sumos sacerdotes pidiendo que le den, ¿no?, cartas de recomendación para irse a la sinagoga de Damasco, se hace que Damasco era una capital importantísima, también donde un núcleo judío bastante importante, era capital de Siria, ¿no? Y bueno, entonces pues le dan allí las cartas de recomendación y él se va, ¿no?, con, ¿no?, voy a salvar el judaísmo, ¿no? ¿Entendéis, no? Pues esa actitud, que es una actitud bastante altiva, bastante prepotente, bastante de reafirmación en una verdad y evidentemente que le llevaba a cometer graves injusticias frente a los cristianos, ¿no? Ya el nombre de Saulo empezaba a ser un nombre a temer por parte de los cristianos, ¿no? Mucho, me imagino que durante la persecución muchos huirían y llegarían, uy, allá hay un Saulo que, madre mía, mi corazón está allí. No, ya se sabría, ya se conocería un poco acerca de su nombre, ¿de acuerdo? Pues muy bien, va en ese camino a Damasco, ¿no? Y cuando está a punto de llegar a Damasco, pues tiene lugar este momento, ¿no?, un momento de gracia. El Señor sale al encuentro de Saulo, ¿no? Es muy gráfica, ¿no?, la apreciación que hace la palabra de Dios. Dice que lo tumba por tierra, ¿no? Ya os he dicho cómo venía, ¿no? O sea, venía altivo, orgulloso, ¿no? El Señor lo hace caer por tierra. Aunque fuese de alguna manera, ¿no?, pues una situación práctica, no sé, de la fuerza esa, ¿no?, que emana, ¿no?, de la presencia de Dios, que le haya hecho caer, no se sabe si de un caballo, si de una mula, una moto, no sé en qué vendría, pero cae por tierra, no, nunca lo dice, no, me imagino que sería algún animal, ¿no? Cae por tierra, pero es que en el fondo es algo que va ligado fundamentalmente a la acción de Dios. ¿Recordáis que siempre decimos que al altivo, ¿qué hace el Señor con los altivos y poderosos? Los abaja, los echa por tierra, ¿no? Y a los humildes los levanta, ¿no? Pues una acción por sí misma, fruto de lo que es el amor y la misericordia de Dios, ¿no? Lo humilla, ¿no? Lo tira por tierra, ¿de acuerdo? Y le dice esas palabras, ¿no? Saulo, Saulo, una voz que se escucha, todos se escuchan y todos se admiran porque no había nadie, ¿no? Pero todos sabían que era una visión, ¿no? ¿De acuerdo? Que era algo que venía de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que yo sepa, Saulo no está persiguiendo a Cristo. Está persiguiendo a sus seguidores. Está persiguiendo a la iglesia. Pero este texto está en el fundamento de la definición de lo que es la iglesia para nosotros. La iglesia para vosotros es el cuerpo de Cristo. Hay una identificación, ¿no?, entre Cristo y su iglesia, ¿de acuerdo? Como si fueran una sola realidad. Por eso lo que dice el Señor a Saulo tiene sentido. Porque cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no?, en el fondo es porque Saulo está persiguiendo a la iglesia en sí. ¿Me entendéis? Es un concepto fundamental de eclesiología, ¿no?, del tratado de la iglesia en la teología. O sea, donde está la iglesia está Cristo. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ser algo que nos llene, ¿no?, a nosotros de una profunda sensación de unidad y de comunión con nuestra cabeza, porque así se entiende lo que es el misterio de la iglesia, ¿no? Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. ¿Me explico? Hay un vínculo, una unidad que de algún modo nos lleva a nosotros a experimentar, ¿no?, pues esa sensación de que la vida de Cristo está presente en nosotros, ¿no? Por tanto, todo lo que de alguna manera, es que no lo dijo el Señor en su momento, cada circunstancia que de alguna manera, ¿no?, va dirigida a cualquiera de nosotros es como si fuera dirigida a Cristo, para bien o para mal. También lo decía el Señor, ¿no? Si le das un vaso de agua a este porque es de Cristo, es como si de alguna manera se lo estuviéramos dando ¿a quién? A Él mismo, ¿no? Siente esa identidad. Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no entendería ahí absolutamente nada, ¿no? Queda, ¿no?, por el piso, ¿me explico? El Señor mismo le dice, vete, ¿no?, a Damasco, allí se te indicará lo que tienes que hacer. Mientras tanto, ¿cómo queda? Ciego, ¿de acuerdo? O sea, ese encuentro con el Señor lleva a que en algún momento toda esa brillantez, toda esa sabiduría que iluminaba, ¿no?, vamos a decirlo así, el esfuerzo celoso de Pablo por defender las tradiciones de Israel, de repente queda en una tremenda oscuridad. No sabe hacia dónde de algún modo dirigir sus pasos. ¿No? ¿Me explico? Y tiene que esperar. Una espera que ya sabemos cómo la concreta, ¿no? Mientras no sabe qué hacer, ¿qué hace Saulo? Hace oración y ayuno, ¿no?
Hace oración y ayuno. Mientras se manifiesta el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Hasta aquí dejamos a Saulo, ¿no? De acuerdo ahí. Y el Señor va a buscar a otro personaje, que es Ananías. Tal Ananías, ¿no? En fin, bueno, cristiano, está ahí. Ananías. Probablemente, ¿dónde estaba Ananías? Escondido. Muy probablemente, porque a sabiendas de que venían a perseguirles, ¿no? Bueno, Ananías, mira, el Señor, ¿no? Pues, mira, tengo una misión para ti. Vas a ir a casa de Judas, en la calle Mayor, allí en Damasco, y vas a buscar a un tal Saulo, ¿no? El cual yo... ¿Un tal Saulo? No será el Saulo este, ¿no?, del que nos estamos escondiendo, ¿no? No será el Saulo este del cual tenemos noticia que ha hecho sufrir, porque dice este individuo, ¿no? Fijaos, ¿no? El grado el grado de temor, de tirria que podían experimentar hacia él, ¿no? Pero es que este individuo, ¿no?, viene de algún modo asolando a los cristianos en Jerusalén, viene de algún modo, ¿no?, pues encarcelando, y viene aquí precisamente a eso, ¿no? O sea, entonces, no sé si, no te preocupes, sí, es ese. Yo no me he equivocado. Yo no me he equivocado. Ve y de alguna manera, porque yo tengo a ese que tú dices, ese individuo, a ese Saulo, yo lo tengo preparado para llevar a cabo pues una obra que va a ser una obra que ya sabéis que es una obra, ¿no? Ya la retomaremos, ¿no?, cuando de alguna manera vayamos acompañando a través de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, los viajes apostólicos de Pablo, ¿no? O sea, lo que el Señor hace es extraordinario a través, ¿no?, de Saulo. Y cómo empieza esta historia es admirable, ¿no? Todo lo que estamos escuchando es extraordinario, ¿no? Entonces, pues, Ananías tiene que obedecer, evidentemente, ¿no?, a la voluntad del Señor, y me imagino que con todos los reparos del mundo, sin saber si realmente qué se iba a encontrar, si era un engaño, si era una patraña, cuántos pensamientos podían pasar ante el prejuicio que podía experimentar su corazón, ¿no? Era el enemigo al que tenía que ir en algún momento a transmitirle, a comunicarle la buena noticia de la salvación. No es fácil. ¿Me explico? Se necesita fe y confianza en una labor que es una labor de discernimiento en sí mismo. Fijaos que el Señor no le dice a Saulo lo que tiene que hacer, lo hace a través de la Iglesia, a través de uno de sus miembros. ¿Qué os parece? O sea, que la Iglesia tiene una misión en sí, ¿no? Y en esa misión la Iglesia no puede prejuzgar, no puede condenar. La Iglesia tiene que mantenerse abierta a que Dios trabaje en el corazón de todos, y especialmente de aquellos, ¿no?, que para nosotros de alguna manera son los que menos tendrían, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, acercarse a nuestra Iglesia. Un perseguidor. ¿Me explico? Que el Papa diga ayer que de alguna manera en su discurso que la Iglesia que tiene que mantener sus brazos abiertos como lo es la plaza de San Pedro. No sé si recordáis este extracto de su discurso, donde dice, así como esta plaza, ¿no?, así tiene que ser la Iglesia. Tiene que abrir sus brazos y acoger a todos para poder de algún modo transmitir, ¿no?, ser fiel a la misión que se le ha encomendado a la Iglesia, ¿no?, que es ofrecer la salvación y especialmente a quien se encuentra lejos. ¿De acuerdo? Entonces Ananías tiene que asumir esa responsabilidad de abrirse, ¿no?, ante quien persigue, ante quien juzga, ante quien condena, porque ya el Señor ya ha venido realizando un trabajo en el corazón de Saulo, ¿no? ¿Entendéis esto? Importantísimo, porque es maravilloso. De ahí llega allí Ananías al encuentro de Saulo y pues allí, ¿no?, pues le transmite y le comunica, ¿no?, la salvación, le bautiza, recibe el Espíritu Santo y de repente aparece ese Saulo predicando en la sinagoga que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y veamos los dos bandos, las dos realidades. Unos, ¿no?, los judíos que estaban de algún modo expectantes ante la llegada de Saulo para que les ayudara a poder, ¿no?, pues calmar a estos que seguían de algún modo que estaban enseñando esta nueva doctrina para que no se llevaran gente, y de repente, pero en lugar de ayudarnos, lo que está haciendo ahora, ¿no?, es todavía complicando más nuestra situación. Entonces, los judíos de esa sinagoga, cuando Pablo predicaba, ya os podéis imaginar
la tirria y la rabia que experimentaban hacia él. ¿Me explico? Porque en el fondo, ¿no? Pues es como que las expectativas que tenían esos judíos allí en Damasco, pues se les había dado se le había vuelto la vuelta a la tortilla, ¿no? Había cambiado de bando, ¿no? Y los del otro bando no se fiaban de él. Si tenían noticias, ¿no? Y seguramente muchos, a lo mejor incluso, me atrevería a decir que algunos que habían sufrido en Jerusalén y que habían huido a Damasco cuando supieron que Pablo diría, ¿no? Pues me imagino ahora viéndolo predicar. Pero si este fue el que me llevó a mí, ¿Os podéis imaginar la situación? Y entender, ¿no? Que a través de eso ni un lado ni otro podía entender, ¿no? Podía comprender algo que solamente hunde sus raíces en la naturaleza de la sabiduría de Dios. Que escoge lo que no cuenta del mundo, lo que de alguna manera es. Yo siempre digo, ¿no? Que el Señor en ese aspecto es increíble, ¿no? Cómo de algún modo, ¿no? Realiza sus obras de una manera tan desconcertante, ¿no? ¿Quién se lo podría esperar? Ni unos ni otros. Todo para que una gracia tan extraordinaria, digamos que proviene de ¿dónde? Que proviene de Dios. Una historia preciosa. Lo de la conversión de Saulo es una historia preciosa. Así que, bueno, démosle gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder meditarla, ¿no? En un día como hoy, ¿no? Aunque ya sabéis que la hemos también, ¿no? Hemos leído esta lectura en la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, que ha sido en enero, concretamente el 25 de enero, es cuando se celebra esta fiesta. ¿Por qué se celebra? Por la grandeza de la obra de Dios, sobre todo en la transmisión y la comunicación de la buena nueva del Evangelio al pueblo gentil, ¿de acuerdo? Es prácticamente como un fundamento de lo que es la misión en la Iglesia, ¿no? O sea, cómo el Señor va abriendo camino a través, ¿no? De ese prodigio de gracia y de misericordia que realiza, al menos aquí específicamente, a través de la figura de Saulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Fenomenal. El Evangelio. Y seguimos con la sabiduría de Dios desconcertante, ¿no? ¿Me explico? Seguimos en ese discurso en la sinagoga de Cafarnaún, donde el Señor está hablando, ¿no? Del pan de vida, ¿no? Ya hemos dicho ayer, ¿no? Terminado el discurso, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Mis oídos han escuchado que ese pan el que él habla es el mismo, y está hablando de que ese pan es su carne. ¿Su carne? Sí. Y para el que le quede alguna duda, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y os aseguro que quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí, y yo lo resucitaré en el último día. No hay dudas. Bueno, no hay dudas, no. No hay dudas en la contundencia del mensaje de Cristo, lo que sale de sus labios. Él está asociando realmente ese pan a su cuerpo y a su sangre. ¿No? No es ningún sentido figurado. ¿De acuerdo? El que come este pan que simboliza de alguna manera mi cuerpo. No. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida en mí. Yo lo resucitaré en el último día. Claro, es evidente que la lógica propia, ¿no? Del comer, la manducación en sí, ¿no? El hecho de que yo de algún modo alcance la participación en la vida divina a través de lo que el Señor me da, que es a sí mismo, ¿no? Tiene sentido y tiene lógica, pero es una barbarie, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Ahí donde viene el prejuicio, a ese prejuicio se le llama normalmente cafarnaíta, precisamente por lo mismo, porque el Señor, este discurso lo realiza en Cafarnaún, todos los que piensan, ¿no?, que la carne de la que está hablando el Señor es su cuerpo físico, su sangre física, pues de algún modo estaríamos planteando que fuéramos caníbales, ¿no? Ese canibalismo se llama se llama cafarnaísmo, ¿no? En el lenguaje teológico, en las herejías eucarísticas, ¿no? ¿De acuerdo? Pues, ¿cómo va a ser eso posible, no? Así como él sigue asociando la realidad del comer, así como mi Padre y yo somos uno, ¿no? Así el que me come vivirá en mí, ¿no? No sé si me entendéis. O sea, es evidente que cuando el Señor habla de que si yo
me alimento de su vida, de su cuerpo y de su sangre, estoy adquiriendo una vida que es eterna, porque el Señor me está dando a participar su vida. Una vida de la que yo carezco como consecuencia del pecado. La justificación la obra el Señor a través de su entrega por nosotros. Pero ¿cómo se nos comunica la vida? A través de la participación de la mesa de su cuerpo y de su sangre. Es lo que nos está diciendo. A través de eso yo me lleno ¿de qué? De vida eterna. ¿De acuerdo? Prenda de resurrección futura, ¿no? Es como si de algún modo le diéramos la posibilidad a nuestra condición frágil, vulnerable, caduca, ¿no? De ser partícipes de una bienaventuranza eterna, de una vida eterna. Eso es lo que pasa cuando comulgas. ¿Ah? Está bien, ¿no? Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Es una pregunta, ¿eh? Eso es por la gracia de Dios. Y es posible gracias a la acción sacramental en sí misma, ¿no? ¿Me explico? Lo que permite que podamos conectar en nuestra lógica estas palabras de Cristo con lo que recibimos hoy al participar de la mesa de su cuerpo y de su sangre es el hecho, ¿no?, de la dimensión sacramental que inaugura el Señor en la última cena y que le da plenitud de sentido a las palabras que estamos escuchando en el día de hoy. ¿De acuerdo? Ese simbolismo de la celebración de la Pascua de Jesús con sus discípulos en la última cena, que hace posible que podamos conectar ese banquete con el sacrificio de su cuerpo y de su sangre de manera sacramental, es lo que permite que con toda propiedad yo entienda que cuando participamos de esa economía sacramental, en la participación de la Eucaristía, yo reciba con propiedad su cuerpo y su sangre. ¿De acuerdo? Entonces ya veremos en el día de mañana la reacción por parte de los que escuchaban estas palabras en la sinagoga. Esto es muy fuerte, la expresión esta que me gusta, qué fuerte, tío, ¿eh? Qué fuerte. No lo dicen los chicos, pero no me parece que... Qué fuerte, tío, qué fuerte. Pues sí, qué fuerte. Esto es una manera de hablar muy dura, difícil de digerir, si no es a través de ¿qué? A través de la fe y la confianza en su palabra. Claro, es evidente que nosotros hoy tenemos no solamente el discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, tenemos también el acontecimiento, ¿no?, del Jueves Santo, ¿no?, el acontecimiento, ¿no?, de esa cena pascual judía de Jesús con sus discípulos. Eso nos permite integrar adecuadamente, ¿no?, todas las enseñanzas que de algún modo van ligadas a nuestra fe en la Eucaristía, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en ese momento, ¿os podéis imaginar esto de aquí? ¿No? Lo difícil, ¿no?, que es comprender lo que decía el Señor. ¿De acuerdo? Por tanto, seguir de algún modo pues haciendo la súplica confiada que le pedimos al Señor durante todos estos días que hemos venido escuchando este discurso, que el Señor nos dé la fe aquí, ¿no?, la fe para poder aproximarnos a este misterio con esa grandeza de espíritu, para que podamos reconocer la extraordinaria, ¿no?, y maravillosa obra de salvación que el Señor de algún modo ha manifestado a través, ¿no?, de esta participación del banquete de su cuerpo y de su sangre, ¿no?, que yo creo que está en la esencia misma del cristianismo y de nuestra fe católica. No sé si me entendéis. La Iglesia, decía Juan Pablo II, la Iglesia vive de la Eucaristía. No hay forma de que entendamos lo que es el misterio de la vida de la Iglesia sino es a través de la centralidad que ocupa, ¿no?, la Eucaristía en el misterio de la vida cristiana. ¿De acuerdo? Así que mientras más conciencia tomemos de lo que es la Eucaristía, con más propiedad viviremos nuestra fe. ¿De acuerdo? Pero si nuestra fe eucarística se limita a hay que ir a misa los domingos y fiestas de guardar, ya me podéis decir vosotros lo que eso significa para el mundo. Si todo lo que conlleva... Es que yo sé que hay muchos católicos cristianos que van a misa el domingo y que si le habláramos de esto dirían...
¿De verdad? ¿De verdad? O sea, ¿nosotros creemos en esto? ¿Me explico? ¿Se lo hace por convenio diplomática? No estamos hablando de los formalismos en sí en la Iglesia, ¿no? De hacer una cosa formal sin que de algún modo tenga repercusión ni sentido en tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es importante que le pidamos al Señor que nuestra fe eucarística de algún modo sea testimonio para que otras personas se den cuenta de que lo que estamos recibiendo es lo más grandioso que podemos recibir en la vida terrena y que es el momento de más unción, de mayor participación y plenitud en la vida de Dios, el vivir la Eucaristía. Más que cualquier otra cosa, ¿eh? Así que pues, por lo grandioso que es en algún momento tomar conciencia de la participación de la vida eterna, ¿no? A través de este gesto sacramental, a través del cual Cristo se nos da a nosotros como alimento. Así que bueno, que el Señor nos conceda esa gracia. Se lo pedimos al Señor con mucha fe, con mucha devoción, ¿no? Para que nos ayude a sacar este maravilloso fruto de la Pascua. ¿De acuerdo? Nada, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.